Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Martínez Cabrera. Yo soy médico psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría de enlace y actualmente trabajando con estimulación magnética transcraneal. El día de hoy vamos a ver el tema de aplicaciones de la neuromodulación en la fibromialgia. Y primero vamos a iniciar definiendo qué es la fibromialgia. Bueno, este es un síndrome caracterizado por dolor musculoesquelético crónico que está acompañado por síntomas periféricos. Si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de esta definición, pues estamos hablando de algo muy vasto, ¿no? O sea, una persona que tiene dolor de manera crónica, que tiene síntomas periféricos que pueden llegar a ser muy inespecíficos, como la fatiga, alteraciones cognitivas, trastornos psiquiátricos, dolor, trastornos digestivos, ¿no? Y que vemos que justo este es uno de los retos cuando nosotros tratamos de hablar o de definir la fibromialgia, porque precisamente al tener síntomas tan variados e inespecíficos, a veces es muy complicado que podamos hacer un diagnóstico certero y que al hacer este diagnóstico certero podamos nosotros también dar un buen tratamiento a los pacientes. Como vemos, bueno, aquí hay un dolor generalizado del sistema con una respuesta aumentada a los estímulos nociceptivos, los estímulos dolorosos y los estímulos somáticos, que precisamente vamos a explorar un concepto que se llama el dolor nociplástico, que precisamente nos habla de cómo los pacientes llegan a interpretar sensaciones de manera dolorosa, que precisamente va causando una disminución en la funcionalidad que van teniendo. Tenemos que la fibromialgia es un trastorno, un síndrome crónico asociado o no a rigidez articular, que este punto también es básico en el entender a la fibromialgia, porque precisamente esta rigidez es esto que también nos va a ocasionar la discapacidad de la enfermedad. Va a estar asociado a la fatiga, muy frecuentemente a trastornos en el sueño y asociado a trastornos afectivos como la depresión. Vamos a hablar un poquito de la historia, donde identificamos algunos antecedentes desde el siglo XVI, donde se empezó a llamar a este conjunto de padecimientos reumatismo, donde hablábamos de los dolores articulares como un conjunto, ¿no? Y que quizás aquí pues era como un término sombrilla para abarcar todas estas patologías, ¿no? Conforme va avanzando la historia, vemos hasta el siglo XIX, que se acuña este término llamado fibrositis, que es este dolor específico en músculos y articulaciones acompañado de la rigidez muscular, ¿no? Vamos a ver que conforme fue avanzando el descubrimiento de la fibromialgia, se asocia hacia los trastornos psicóticos, trastornos psicológicos o psiquiátricos, precisamente hablando de la fatiga y la depresión. Entonces aquí es donde se acuña este término llamado neurastenia, ¿no? Donde empiezan a juntar la parte neurológica con el sinónimo de el cansancio, pensando que viene desde la parte neuropsiquiátrica de la motivación. En el siglo XX es cuando empiezan a ver ya estos avances en la histopatología de la enfermedad, donde se observan procesos inflamatorios en las biopsias que se hacen a pacientes afectados por la fibromialgia, ¿no? Donde se observan tabiques fibrosos e intramuscular dentro de los músculos, ¿no? Y a esto se le denomina reumatismo crónico. Hasta 1976 es donde se acuña el término de fibromialgia por primera vez, y precisamente hablamos de estos criterios diagnósticos pues un poco inespecíficos, ¿no? Enfocados sobre todo a la aparición de dolor con el cansancio y pues se vuelve un diagnóstico muy extenso, poco diagnosticable, adjunto, ¿no? Entonces hasta los 90 es cuando el Colegio Americano de Reumatólogos establece ya criterios específicos para la clasificación y el diagnóstico de esta patología. Una de las situaciones importantes aquí es ver cómo los criterios van cambiando, y también dentro del cambio de los criterios la prevalencia de la enfermedad se va modificando, ¿no? Porque precisamente vamos a ver que en los 90 cuando empezó o cuando se dio esta clasificación internacional,
pues son criterios muy inespecíficos que tienen que ver con puntos dolorosos y síntomas, ¿no? Sin embargo, conforme han ido avanzando, vamos a observar que los criterios se han ido refinando y eso también influye en qué tanto nosotros identificamos o planteamos la prevalencia de la fibromialgia en la población. Vamos a hablar precisamente un poquito de la epidemiología, ¿no? Donde sabemos que es un síndrome altamente prevalente, considerada la tercera condición musculoesquelética más frecuente, precedida por la lumbalgia y por la osteoartritis, ¿no? Sabemos que de manera global tenemos una prevalencia del 2 al 3%, similar en nuestro país, ¿no? Y que aquí vemos que sí hay una distribución relacionada al género muy distinta, con una prevalencia mucho más alta en mujeres. Aquí de lo que observamos es que depende mucho del lugar donde se haga la estadística, ¿no? Va la prevalencia desde una distribución de 3 a 1 en mujeres y hombres hasta una distribución de 9 a 1 en países como Japón o Corea del Sur. Vamos a ver que la edad principal de presentación va a ser de los 30 a los 35 años y el pico de prevalencia del diagnóstico de la fibromialgia va a ser de los 60 a los 69. Y como les decía hace ratito, pues el diagnóstico influye mucho en la prevalencia registrada. ¿Por qué? Porque como los criterios ahorita han hecho algunos cambios en relación a algunos síntomas, a la duración, a la aparición de zonas dolorosas en el cuerpo, pues esto también nos lleva a plantearnos estadísticas diferentes de acuerdo a los estudios transversales que se van haciendo, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con que hay una prevalencia global. Ahorita tenemos los últimos criterios, me parece que son del 2019, pero van a haber modificaciones en el futuro que seguramente van a afectar la prevalencia de este trastorno. Sin embargo, sabemos que es bastante frecuente. Y bueno, platicando un poco acerca de la fisiopatología de la fibromialgia, vamos a tener que es uno de estos padecimientos que tienen un montón de factores predisponentes y vulnerabilidades para poder desarrollar la patología como tal, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a tener factores de riesgo genéticos para desarrollar fibromialgia, no obstante también los factores ambientales, casi siempre enfocados hacia el estrés y el papel de los estresores, que esto también se correlaciona bastante con el papel de los agentes hormonales, sobre todo enfocado a las hormonas y al eje hipófisis hipotálamo adrenales, ¿no? Que es este que nos va a llevar a tener un afrontamiento del estrés o patologías relacionadas a mecanismos neuronales, que son de los que más vamos a platicar y los que nos interesan para este tema, porque vamos a ver cómo en relación a la regulación de estos mecanismos neuronales podemos alcanzar un buen control del dolor. Mecanismos inmunológicos que están íntimamente relacionados o hacen esta amalgama o hacen esta unión entre los mecanismos neuronales y los mecanismos hormonales ambientales, y también se ha estipulado algunos mecanismos infecciosos, sobre todo infecciones de repetición, ¿no? Hablando un poco acerca de la etiología, pues vamos a hablar de las propuestas que tenemos dentro de los sistemas de neurotransmisores, ¿no? Donde se observa que hay un desbalance entre neurotransmisores que promueven la sensación de dolor o pronociceptivos y estos que se encargan de modular esta respuesta, o antinociceptivos, que normalmente deben de estar en un equilibrio para que nosotros podamos tener un sistema de percepción del dolor eficiente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, activación ante un estímulo doloroso, vamos a tener precisamente esta activación de las fibras sensitivas que van a viajar por el cordón posterior o por la decusación sensorial en la médula espinal hasta llegar al tálamo, hasta llegar a la corteza prefrontal, bueno, atrásito de la corteza prefrontal, la corteza somatosensitiva primaria, ¿no? Y vemos que precisamente aquí es donde se va a dar esta interpretación del dolor. Pero una vez que empezamos a tener esta sensación de dolor, también vamos a tener una sensación, vamos a tener un mecanismo contrarregulador, ¿no? Cuando aparece la sensación de dolor y se empiezan a activar todos estos centros, al mismo tiempo de haber un mecanismo regulador que disminuya la intensidad. Esto precisamente para poder relacionarme con el estímulo de una manera saludable. ¿A qué me refiero con esto? Que yo pueda sentir el estímulo, entenderlo, montar una respuesta ante él y que justo cuando la respuesta termine el estímulo pueda descender o pueda quitarse. Precisamente aquí vamos a ver que en los pacientes que desarrollan fibromialgia
van a tener un tipo de fibras sensitivas, que son las fibras tipo C, que son fibras lentas o de conducción lenta, mucho más propensas a actividad espontánea. ¿Qué significa esto? Que estas terminaciones nerviosas van a actuar de manera espontánea y van a causar que mi cerebro interprete una señal dolorosa donde no necesariamente hay un daño tisular o hay una lesión perceptible, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar esto y por qué es tan importante hablar de esta actividad espontánea? Porque antes se pensaba que en la fibromialgia había una asociación a algún estímulo doloroso, algún trauma repetitivo, alguna lesión o algún daño por precisamente agentes infecciosos, ¿no? Que dejaban estas terminales nerviosas sensibles ante distintos estímulos y ocasionaba el dolor. Ahora sabemos que no necesariamente tiene que haber un trauma repetitivo o no tiene que haber una lesión constante, sino que puede ser que estas fibras sean espontáneas, con actividad espontánea, que nos lleve a un procesamiento anormal de las sensaciones, ¿no? Y que precisamente eso nos va a dar unas características muy importantes. Primero, la sensibilización. ¿Qué significa esto? Que vamos a potenciar o vamos a hacer más grande la sensibilidad al dolor de la que estamos percibiendo. Vamos a tener sensaciones de hiperalgesia, vamos a tener sensaciones de alodinia, que tiene que ver mucho con la interpretación de los estímulos sensitivos no dolorosos como dolorosos, ¿no? Como puede ser el roce de la ropa, como puede ser sensaciones de termoalgesia, ¿no? Que van a despertar en el sistema nervioso central una interpretación hacia las sensaciones de dolor, aunque no necesariamente estén presentes. Ahora, pensamos que precisamente esta actividad espontánea está dada por esta desbalance de neurotransmisores pronociceptivos y antinociceptivos. Y aquí, por ejemplo, podemos observar esta parte de la desensibilización, como cuando nosotros tenemos, digamos, esta alodinia, ¿no? Y entonces los estímulos los vamos a sentir como dolor. Vamos a tener unos nociceptores periféricos ya sensibilizados ante el estímulo. Va a viajar este estímulo por el ganglio del asta dorsal, va a viajar a través de los tractos espinotalámicos hacia el tálamo, y del tálamo va a llegar a la corteza cerebral, donde se va a interpretar esta sensación de dolor. Pero, como decíamos, al mismo tiempo se van a echar o van a estar en marcha mecanismos inhibitorios de las vías del dolor, que justo en la fibromialgia es donde vemos este desbalance de neurotransmisores que va a ser pronociceptivo y va a ser anti mediación del dolor. Aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos observar cómo, si existe o no un daño nociceptivo persistente, va a haber una activación constante de los nervios periféricos que nos van a llevar hacia esta activación constante. Aquí, por ejemplo, observamos cómo los sistemas de neurotransmisores van a estar dados para facilitar o inhibir las sensaciones relacionadas al dolor, y sobre todo vamos a ver que hay algunos, como puede ser la noradrenalina, las encefalinas y la serotonina, que actúan como estos neurotransmisores que van a inhibir la sensación al dolor, que son de vital importancia de por qué nosotros entendemos el tratamiento farmacológico que se da en la fibromialgia, que quizás de manera empírica, ¿no? Se fueron haciendo observaciones clínicas, se fue observando cómo estos pacientes presentaban altos índices de depresión, ansiedad, que hay estos términos como de depresión dolorosa, ¿no? Que de repente hace que los médicos traten a los pacientes con antidepresivos y se dan cuenta que al hacer esto la intensidad del dolor disminuye. Entonces empezamos a notar que sí son actores constantemente funcionando en la fisiopatología y el mantenimiento de la sensación de dolor. Y aquí tenemos precisamente algunos de ellos, como pueden ser la norepinefrina, la serotonina, la dopamina, los opioides, ¿no? Que van a interactuar con el receptor mu, sobre todo el GABA, los endocannabinoides y la adenosina, que van a actuar como estas sustancias que van a disminuir la sensación de dolor o van a modular los estímulos nociceptivos. Y por otro lado vamos a tener a otras sustancias que lo que van a hacer es facilitar la sensación dolorosa. Entre ellos van a estar la sustancia P, el glutamato, la serotonina, pero en los receptores 2A y 2B, y la colecistoquinina. Esto es importante
porque precisamente nos va a ir llevando de la mano en esta idea de cuáles son estos que se están favoreciendo, cuáles son estos que se están inhibiendo, como hay otras teorías que también nos explican este mantenimiento y persistencia de la sensación de dolor, como puede ser, por ejemplo, el estrés del cortisol, de la noradrenalina, que puede llegar precisamente a causar una estimulación constante para la salida de glutamato y que esto también perpetúe la sensación dolorosa. Vamos a hablar un poquito acerca de la inflamación y el rol de la inmunidad con el mantenimiento del dolor en la fibromialgia, donde vamos a observar, por ejemplo, que hay células, por ejemplo, linfocitos, células de la microglia, que son específicamente sensibles a cierto tipo de interleucinas. En este caso vamos a hablar de la interleucina 8, ¿no? Que justamente la interleucina 8 va a ser una molécula que se propicia que se secrete o que se produzca o que esté presente en condiciones de secreción de noradrenalina. Entonces, cuando hay una secreción importante de este neurotransmisor, estimula la microglia para que secrete otras interleucinas, la interleucina 8 en este caso, que va a causar la activación linfocítica de mastocitos que van a producir otras interleucinas inflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que va a contribuir al mantenimiento o a la disregulación de la respuesta inmunológica, que sabemos que esto nos va a llevar precisamente a estados de baja inflamación, que esta persistencia de la inflamación también va a hacer tanto que el daño nociceptivo sea constante cuando está presente, como que tengamos una inflamación de bajo grado en el sistema nervioso central y que eso también interfiera con los sistemas neuronales del dolor, ¿no? Sabemos que cuando hay estos estados de baja inflamación hay una neurogénesis disminuida, hay una disminución en la producción de factores neurotróficos que contribuyen al mal funcionamiento de los circuitos. Entonces, esta es otra pieza de este rompecabezas que se une a la parte del desbalance en neurotransmisores y que sabemos que precisamente esta inflamación de bajo grado va a disminuir la producción de serotonina y dopamina en el sistema nervioso central, contribuyendo a la sensibilización. Vamos a hablar un poquito también acerca de la genética, porque es importante hablar de algunas asociaciones que se han encontrado hacia ciertos tipos de genes, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, de familiares de primer grado presentando fibromialgia, podemos llegar a tener hasta un 50% de probabilidad de heredar la condición. Y esto pues va siendo entre variantes genéticas y la aparición de dolor crónico. Los genes involucrados son estos relacionados a la aparición de dolor crónico. Se ha visto que hay hasta 100 genes involucrados, donde pues son sobre todo estos genes que codifican para proteínas de canales de voltaje dependientes de sodio, que bueno, si lo pensamos de esa manera, pues influye directamente en el potencial de descarga de las neuronas, ¿no? El GABA, que también es un neurotransmisor inhibidor que va a depender de esta frecuencia de descarga de los receptores Mu, que precisamente van a ser este sistema de contrapeso a las señales dolorosas, la catecolometiltransferasa, que nos habla de niveles basales de dopamina, noradrenalina, monoaminas, y de segundos mensajeros en la transmisión, como puede ser la GTP ciclohidrolasa 1. Y bueno, en estudios de asociación precisamente se han encontrado algunos genes candidato mucho más prevalentes en los pacientes con fibromialgia, como puede ser el gen del SLC6A4, que sabemos que este gen es un gen codificante para el metabolismo de la serotonina. Vamos a tener también que hay por ejemplo, genes del transporte de la serotonina para la acción de esta molécula como el HT2A y para la formación o los niveles basales de dopamina, noradrenalina y monoaminas en el sistema nervioso central. Entonces esto nos ayuda a entender un poco como si yo tengo la herencia de una probabilidad o de una vulnerabilidad genética, esta se va a ir como sumando a estresores ambientales que tengan que ver con la disregulación en la inmunidad, que al final del día nos van a llevar a esta sensibilización neuronal, y que me parece que aquí terminamos de hacer como esta
rompecabezas de la fisiopatología de la fibromialgia con el rol del estrés y de los factores endocrinológicos, aquí enfocándonos sobre todo al eje hipotálamo hipófisis adrenal, que sabemos perfectamente que este está influido, por ejemplo, por la hiperactivación simpática. Vamos a tener este descenso en cascada de la secreción hormonal que va a aumentar nuestros niveles de cortisol en el sistema, y que eso de alguna manera también va a hacer tanto perpetuar este tono noradrenérgico que estamos teniendo en nuestro sistema, como hablamos antes, esta noradrenalina va a perpetuar la secreción de interleucina 8 junto con el efecto del cortisol como un factor de transcripción nuclear, que va a producir también moléculas que van a perpetuar esta inflamación de manera crónica, o que van a disregular el grado de inflamación, cómo se va dando o cómo se va inhibiendo. Entonces precisamente vamos armando este cuadro, ¿no? Donde si bien tenemos heredabilidad y tenemos vulnerabilidades genéticas, eso también va a estar coexistiendo con los estímulos ambientales, que se va a traducir en estrés, se va a traducir en cortisol, se va a traducir en esta disregulación inmunológica que nos va a llevar a una sensibilización de las áreas del dolor, que eso nos puede explicar perfectamente la aparición de este dolor específico, de las características que tiene y de la limitación que presenta en los pacientes que la viven. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos o cómo vamos nosotros a integrar un diagnóstico de fibromialgia? Bueno, pues el consenso nos ayuda o nos habla de hablar siempre de los dominios sintomáticos de la fibromialgia, los cuales pueden englobar desde síntomas cognitivos, ¿no? Dolor generalizado, fatiga, sensación de adormecimiento, problemas de sueño, problemas somáticos como problemas digestivos, sequedad de ojos, sequedad de boca, mareo, cefalea, que bueno, si bien vemos esto se puede convertir en una cuestión de repente muy vaga para poder abordar, creo yo que el punto principal o el nodo principal que nos ayuda a acercarnos al diagnóstico, pues tiene que ver con el dolor. Y aquí vamos a hablar precisamente de la semiología del dolor, donde pues sabemos que hay una localización generalizada que está presente durante todo el día, que es de inicio insidioso, puede ser súbito, relacionado no a algún estresor, que es un tipo de dolor pesado, opresivo, desgastante, con una frecuencia del diario, no una duración variable dependiendo qué es lo que el paciente va haciendo alrededor de esto. Hay una intensidad de leve a moderada o hasta a veces grave o extrema, ¿no? No hay una migración porque es generalizado, y vamos a ver que también hay factores que van a exacerbar, como dijimos, los estresores, pero algunos que van a aliviar, entre ellos el ejercicio, ¿no? Sabemos que el ejercicio puede producir también algunas moléculas que ayudan como a desensibilizar estos receptores sensoriales que están alterados en la fibromialgia. Los síntomas que lo acompañan, pues ya hablamos un poquito de esto, ¿no? La fatiga crónica, la sensación de pesadez, los problemas en el insomnio, los trastornos afectivos y la incapacidad funcional, que esto a veces es un tema que es de vital importancia con los pacientes con fibromialgia. ¿Por qué? Porque la rigidez y la limitación de la motivación que aparece con el dolor afecta muchísimo la calidad de vida de estas personas. Y bueno, como parte de los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatólogos, vamos a tener estos puntos hipersensibles, donde el hecho de irlos como explorando y acumulando nos va a ir dando la pauta de ir haciendo, ¿no?, el diagnóstico de fibromialgia. Vamos a ver que precisamente con esta teoría de la sensibilización al dolor, donde nosotros normalmente presionamos y no detonamos una sensación dolorosa perceptible o poco tolerable, en estos pacientes van a estar muy sensibilizados entonces al tacto, y no se diga al tacto profundo o a la presión, van a experimentar un dolor importante, ¿no? Que precisamente nos habla de que las estructuras están sensibilizadas. Aparte de esto, bueno, vamos a ver si hay un dolor, tiene que ser bilateral, que se va a definir como el dolor en 6 o más sitios, ¿no? De los 9 probables que vimos ahorita. Puede haber problemas de sueño moderados o severos o fatiga, ¿no? Y también el dolor en múltiples sitios, más la fatiga o los problemas de sueño, que deben de estar presentes al menos 3 meses. Y a esto le vamos a sumar
la escala de síntomas de gravedad, donde si bien vamos a registrar el dolor y la temporalidad, también vamos a hablar acerca de los síntomas acompañantes, la fatiga, qué tan intensa está siendo, el sueño no reparador, si hay trastornos cognitivos, por ejemplo, y síntomas acompañantes, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que si tenemos una puntuación del índice de gravedad mayor a 7 con más de 5 puntos, o un índice de gravedad de 3 a 6 con más de 9 puntos que tenga una duración mayor a 3 meses, podemos nosotros pensar en un diagnóstico de fibromialgia. Obviamente aquí hay que excluir patologías, porque como platicábamos, al ser un padecimiento que tiene una amplia gama de síntomas y de presentaciones, pues siempre tenemos que ir haciendo un proceso de descarte en el diagnóstico. ¿Qué estudios de laboratorio nos pueden ayudar para integrar este diagnóstico? Pues no hay un estudio específico. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar reactantes de fase aguda elevados, ¿no? Precisamente porque hay un contexto de inflamación sistémica. Pueden haber anticuerpos antinucleares, pueden haber enzimas musculares aumentadas, pueden haber alteraciones en los perfiles hormonales y pueden haber pruebas serológicas también alteradas precisamente por esta disregulación en la inmunidad. ¿Cuáles van a ser estos diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer ante la aparición de una probable fibromialgia? Bueno, pues primero que nada descartar otras condiciones reumatológicas, como puede ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la polimialgia reumática, la artrosis, condiciones asociadas del sistema endocrinológico que nos pueden dar este falso positivo del cansancio, la astenia y el nivel de energía, como puede ser el hipotiroidismo o el hiperparatiroidismo, ¿no? Efectos de fármacos que van a simular estos dolores sistémicos por la rhabdomiólisis o la ruptura de las células musculares, como las estatinas, el omeprazol y los bifosfonatos, trastorno depresivo mayor por las alteraciones en el sueño, en la energía, que puede estar acompañado de síntomas somáticos como dolor, esclerosis múltiple, neuropatías y miopatías, que son condiciones neurológicas muy relacionadas o que pueden llegar a parecerse a los síntomas de la fibromialgia, ¿no? Una vez que nosotros podemos hacer este descarte, podemos hacer el diagnóstico de fibromialgia y también podemos plantearnos cuáles van a ser las recomendaciones de tratamiento. Aquí les estoy poniendo las recomendaciones de tratamiento de la Asociación Europea de las Condiciones Reumáticas, ¿no? Donde nos va a hablar acerca de manejos farmacológicos y no farmacológicos. Vamos a hablar de los principios generales, que bueno, aquí siempre es una recomendación que podamos hacer un diagnóstico temprano, porque eso evita que tengamos una limitación en la funcionalidad, que disminuyamos la incidencia de crisis y que también tengamos una mejor calidad de vida de manera crónica, ¿no? Y que también hay una recomendación donde tenemos que hacer un tratamiento multidisciplinario. Tenemos que haber varios profesionales enfocados a tratar este tipo de pacientes, porque si bien el dolor es la cuestión más inmediata que nosotros tenemos para poder irlo abordando, pues también la limitación funcional es muy importante, la calidad de vida y los síntomas acompañantes. Entonces vamos a necesitar profesionales que traten el dolor, la función, la fatiga, el sueño y las comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Vamos a ver que, bueno, dentro del tratamiento no farmacológico vamos a tener primero que nada el ejercicio aeróbico, ¿no? Y los ejercicios de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque al final del día esto se ha visto que tiene un efecto reparador, porque el ejercicio es un productor natural de monoaminas, ¿no? Que también ayudan a calmar este desbalance de neurotransmisores. La psicoterapia también nos puede ayudar, sobre todo en la parte conductual, de establecer hábitos, de poder encontrar también el manejo distinto de los estresores, ¿no? Que nos va a ayudar a través de la reestructuración cognitiva a poder ser un poco más tolerantes o a poder entender fuera de la interpretación que le damos nosotros a las dificultades. Vamos a tener terapias físicas definidas como la acupuntura, ¿no? Y terapias que van enfocadas a la reducción del estrés. Ahora, también tenemos tratamientos farmacológicos que, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de esto. Sin embargo, dentro de los no farmacológicos, primero que nada va a ser la psicoeducación al paciente, que pueda aprender qué es la fibromialgia, qué detona su fibromialgia, qué cosas la exacerban, qué cosas la detienen o qué cosas la disminuyen, para que se vuelva un observador y un corresponsable activo en la enfermedad, ¿no? El ejercicio, la fisioterapia y la terapia conductual son de las recomendaciones principales para estos pacientes.
Y en el tratamiento farmacológico vamos a enfocarnos en estos medicamentos que se encargan de regular este desbalance en neurotransmisores. En este caso, pues, los primeros que estaban siendo usados para este tipo de patologías, la amitriptilina y la imipramina, son medicamentos que se utilizan sobre todo para disminuir la intensidad del dolor. Sin embargo, al ser medicamentos tricíclicos, pues tienen algunos efectos secundarios indeseables, como puede ser la serostomía, como puede ser la sedación intensa, ¿no? Entonces tenemos a los antidepresivos más modernos. Aquí la duloxetina está en inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, no es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, sin embargo es el medicamento de elección para poder empezar a tratar el dolor de estos pacientes, ya que a la dosis recomendada de 60 miligramos por día va a ayudar a regular tanto los niveles de serotonina como de dopamina en el sistema nervioso central. Entonces es donde tenemos esta acción dual, esta acción de inhibición de la recaptura de la serotonina y la noradrenalina, ¿sale? Vamos a tener también estos análogos del GABA, donde se incluyen a los gabapentinoides, que precisamente son medicamentos que ayudan a mejorar estos sistemas de neurotransmisor inhibitorios. Sin embargo, han habido estudios recientes donde se ha observado que el tratamiento con gabapentinoides de manera subaguda o de manera crónica puede orillarnos o es un factor de riesgo para desarrollar trastorno neurocognitivo como demencia. Entonces también son medicamentos que se tienen que utilizar con mucha reserva y que justo el que nosotros podamos ver esto y evaluar el riesgo nos da la probabilidad de intentar terapias diferentes, ¿no? El tratamiento con analgésicos también es recomendado, sobre todo cuando hay un factor desencadenante, un estímulo nociceptivo real desencadenante, ¿no? Como puede ser las combinaciones de tramadol con paracetamol o benzodiazepinas con efectos miorelajantes, pero una vez más son medicamentos que no están exentos de efectos secundarios hacia los pacientes. Y bueno, aterrizándonos un poquito en esta parte del tratamiento, creo yo que es importante que platiquemos, bueno, de cuáles son los avances o cómo funciona la neuromodulación en el manejo de la fibromialgia. Y aquí vamos a observar, por ejemplo, que vamos a empezar con la estimulación magnética transcraneal, el cual sabemos que es un método de estimulación neuronal periférico, es un método seguro, eficiente, no invasivo, que está basado en esta ley de Faraday, que yo me imagino que ya lo han escuchado muchas veces, ¿no? La ley de Faraday, que nos habla de que cuando se crea una corriente eléctrica de manera perpendicular se origina un campo electromagnético, que es precisamente a través de estos pulsos electromagnéticos donde vamos nosotros a trabajar con esto que se conocen como los potenciales excitatorios posinápticos, ¿no? Que esto nos va a ir dando esta modulación de qué tanto esta neurona se está activando, se está inhibiendo. Vamos a modular esta hiperpolarización o la despolarización dependiendo la patología que estemos trabajando, y eso se va a traducir en cambios clínicos observables, ¿no? Como decíamos, el estimular brevemente va a ocasionar una despolarización neuronal dependiendo del área que ya conocemos, ¿no? Si nosotros estimulamos en la región occipital, pues vamos a causar escotomas. Si nosotros estimulamos en el parietal, podemos llegar precisamente a ocasionar movimientos, ¿no? Y que precisamente cuando está los pulsos electromagnéticos en la corteza prefrontal, podemos tener varios efectos, como puede ser mejoría en la memoria de trabajo, en la atención, en la regulación emocional, que esto nos va a ir llevando para precisamente entender por qué estimulamos las áreas que estimulamos en este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos también la evidencia de que estos pulsos electromagnéticos, al modular estos potenciales posinápticos, van a tener un efecto en la plasticidad del cerebro hacia lo benéfico. ¿Por qué? Porque hacen que disminuya este intercambio de glutamato, que sabemos que en estas neuronas que están, digamos, hiperreactivas, pues precisamente va a ser que haya una liberación excesiva de glutamato que predispone a la perpetuación de la inflamación, a la muerte neuronal, al daño tisular, todas estas cosas. Entonces estos pulsos lo que van a ayudar es precisamente a regular. Al haber una disminución del glutamato, hay una disminución en la inflamación, lo cual también promueve que se produzcan estos factores neurotróficos, ¿no? Sabemos que hay distintos rangos y la intensidad de la estimulación. Por ejemplo, en rangos bajos de 0.2 a 1 Hz por segundo, vamos a ver que hay frecuencias
frecuencias que disminuyen la excitabilidad neuronal, y en rangos superiores a 5 Hz, o sea, rangos de estimulación alta, vamos a tener que aumentar esta excitabilidad. Al mismo tiempo tenemos la ráfaga teta, que precisamente son pulsos electromagnéticos seriados de manera rápida que van a ayudar a causar un efecto perdurable en poco tiempo. Vamos a tener distintos tipos de estimulación. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en la estimulación magnética transcranial repetitiva, que por definición es una estimulación de alta intensidad o de alta frecuencia, ¿no? Que nos va a ayudar a producir una estimulación excitatoria que va a ayudar a regular estas neuronas que están sensibilizadas o que están disreguladas ante la sensación dolorosa. Y bueno, ¿por qué funciona? O porque hemos visto nosotros en estudios que funciona la estimulación magnética en la fibromialgia, precisamente porque va a actuar sobre este mecanismo de acción de la sensibilización central. Al nosotros estimular áreas, sobre todo en el área somatosensitiva primaria, que es un área que está pegadita a la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que es donde normalmente nosotros hacemos el protocolo de estimulación, estamos regulando cómo están comunicándose esas neuronas y estamos haciendo que se vuelva más eficiente en la modulación de las sensaciones o de los estímulos sensitivos. Entonces esto va a hacer que el umbral al dolor aumente en los pacientes, porque ya no hay una sensibilización, entonces ya no los estímulos iguales me van a producir dolor, y al mismo tiempo nos va a ayudar a poder combatir estas percepciones o esta disestesia que tienen los pacientes, esta alodinia que sienten los pacientes hacia estímulos que normalmente no llegan a sentir, ¿no? ¿Dónde nosotros vamos a estimular para poder ocasionar o poder tener un cambio perdurable? Pues normalmente utilizamos la región de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, en la región de M1, donde sabemos que está localizada el área somatosensitiva primaria, ¿no? Ahí es donde vamos a utilizar protocolos que van a utilizar una frecuencia de 10 Hz, entonces es de alta intensidad, más o menos entre 80 y 90% de el umbral motor en reposo, que es precisamente la cantidad de estímulo que necesitamos nosotros para ocasionar un umbral motor, o sea que haya un movimiento que nos dice que es este mínimo del umbral para poder ocasionar una despolarización en las neuronas. Normalmente por sesión damos 1500 pulsos y damos de 10 a 15 sesiones, ¿no? Aquí yo creo vamos a hablar un poquito más adelante de la experiencia que nosotros hemos tenido trabajando con los pacientes, pero el hecho de estimular de esta manera hace que, por ejemplo, pacientes en crisis de dolor puedan tener una recuperación mucho más temprana y sobre todo una recuperación funcional mucho más temprana. Pero bueno, no nos vamos a quedar solamente con mi recomendación y lo que yo digo, ¿no? Vamos a hablar acerca de la evidencia que tenemos. Vamos a ver que hay revisiones sistemáticas y metaanálisis, esta que yo les pongo aquí, que les mando con la bibliografía es del 2023 me parece, donde se hace una revisión de todos estos ensayos clínicos controlados con estimulación de alta intensidad y donde se evalúan tres cosas. Se evalúa el dolor percibido, la rigidez y la limitación de movimiento y la percepción de calidad de vida en los pacientes. Y se observa que en estas tres variables hay una mejoría notable de los estudios que utilizan estimulación magnética transcranial, precisamente de 10 Hz en la corteza dorsolateral izquierda, ¿no? Que precisamente nos van a dar este tipo de mejoría, tanto en el tiempo de aparición o en la percepción de la mejoría de los síntomas, como en la mejoría de la intensidad. Aquí también tenemos otro, este es un ensayo clínico controlado, quizás este es un poquito más viejito, del 2013, donde ya se empezaba a trabajar con esto, donde podemos observar que a partir de la quinta sesión los pacientes ya empiezan a tener una mejoría del dolor significativa, ¿no? Donde tenemos ya hay una puntuación importante y donde cuando va terminando la 10ª sesión la percepción del dolor baja hasta la mitad. Entonces eso nos ayuda a ver que es un buen tratamiento, que precisamente es algo que nos va a ayudar a calmar el dolor. Tenemos otros estudios, por ejemplo, que también vienen incluidos en la bibliografía, donde se compara o donde se utiliza la estimulación magnética transcranial con algunas otras intervenciones. Hay algunas enfocadas, por ejemplo, al ejercicio, que como decíamos es de las principales recomendaciones no farmacológicas, y se observa que tienen un efecto similar, tanto la actividad física continua de los pacientes
como las sesiones de estimulación magnética en la disminución del dolor. Aquí me preguntarán, bueno, y entonces ¿cuál es la ventaja de que la utilicemos? Sobre todo en las crisis, ¿no? Sobre todo en las crisis o pacientes que tienen comorbilidades, que tienen, aparte de la fibromialgia, alteraciones de articulaciones, donde tal vez la actividad física no pueda ser intensa o donde precisamente no podamos nosotros por alguna limitación tenerlo, podemos recurrir a la estimulación magnética transcraneal. O en las crisis de dolor, donde el paciente tiene una funcionalidad y una limitación en el movimiento notable, ahí es donde podemos iniciar, ya que el paciente va recuperando, va bajando la percepción al dolor, podemos utilizar las intervenciones no farmacológicas para complementar, ¿no? Y que precisamente el paciente se recupere de una manera más rápida y efectiva. Aquí, por ejemplo, también les pongo esta combinación, ¿no?, de intervenciones dirigidas a la percepción del dolor con la fibromialgia y también tienen un efecto similar, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a ver que, bueno, comparándolo con tratamientos previos que conocemos útiles, tenemos una buena respuesta. Sin embargo, una vez más aquí, la ventaja de la utilización de la estimulación magnética transcraneal va en relación al tiempo de acción y a la funcionalidad que recuperan las personas, que se traduce en calidad de vida de una manera mucho más acelerada. Y bueno, nosotros qué experiencia tenemos en la clínica trabajando con pacientes con fibromialgia. Tenemos nuestro equipo de alta intensidad, que es un equipo de la marca Yingqi, que precisamente viene desde China y que tiene ya algunos protocolos precargados de patologías, entre ellos fibromialgia. Nosotros utilizamos este que mencionábamos de la estimulación de la corteza prefrontal izquierda, dorso lateral, y aquí en donde nosotros hacemos las sesiones de tratamiento. Normalmente utilizamos de 5 a 10 sesiones dependiendo el paciente, ¿no? Dependiendo la progresión y cómo va teniendo también esta supervisión. Es importante hacer evaluaciones durante el protocolo, hacer evaluaciones a la mitad, hacer evaluaciones al final, porque eso también nos va a ir ayudando a entender qué tanto le está ayudando al paciente la aplicación de la estimulación. Si bien sabemos que a partir de la segunda sesión vamos a empezar a expresar mejoría, también es importante ir haciendo estas evaluaciones, sobre todo para poder hablar de las comorbilidades. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que, por ejemplo, protocolos de depresión, pues también estimulamos la corteza prefrontal izquierda, ¿no? Sin embargo, aquí estimulamos un área un poquito más rostral, que es el área C3. Pero aquí es importante, los estudios en el protocolo de fibromialgia nos hablan de que no hay una mejoría de la comorbilidad psiquiátrica en los pacientes. Mejora la parte del dolor, mejora la funcionalidad, mejora la rigidez, pero si hay problemas de insomnio o de depresión o de ansiedad, se tienen que tratar aparte, ¿no? Entonces eso también nos ayuda como para poder plantearnos en estos pacientes qué estrategias podemos usar de tratamiento, ¿no? Si podemos dar la estimulación para el dolor y también empezar protocolos que estén relacionados a la modulación afectiva o al control del sueño, que sabemos que son parámetros que están muy alterados en los pacientes, ¿no? Podemos hacer estimulación en C3 precisamente con protocolos de depresión que son de alta intensidad, o podemos trabajar con protocolos para ansiedad e insomnio en el parietal derecho, que nos ayuda bastante, sobre todo en estos pacientes que ya están sensibilizados al control de este tipo de síntomas. Bueno, pues en realidad es una terapia bastante novedosa. La verdad es que nosotros hemos tenido muy buenas experiencias trabajando con el equipo Yingqi, con la estimulación de alta intensidad, y creo que también esto ayuda a que los pacientes tengan una mucho mejor calidad de vida. Entonces es una gran alternativa, sobre todo en una patología tan prevalente y que sabemos que nos da una limitación funcional tan elevada y que a veces el dolor tarda muchísimo en remitir, ¿no? Entonces es una gran opción para este tipo de personas que lo viven día a día. Pues muchas gracias, espero que haya sido de su agrado la plática, y por favor cualquier duda no duden en escribirnos, estamos en contacto. Muchas gracias.